Dice, tengo una función f de Renner doblemente diferenciable que cumple estas condiciones. ¿Ok? Entonces pruebe que existe un número real aquí entre 0 y 1, tal que esta relación vale igual a 0. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, bueno, ¿habrá alguna manera, verdad, de definir una nueva función g tal que su derivada me dé esta expresión que nos están dando en esta igualdad? ¿Y por qué eso? Bueno, porque de alguna forma a uno le interesaría simplificar, ¿verdad? Y decir, bueno, será posible que la derivada de algo valga 0? Y entonces eso pues podría aplicar, por ejemplo, el teorema de Rolle directamente. ¿Ok? Y precisamente uno piensa en eso porque, bueno, tal vez esta expresión ya es medio conocida. Y porque si yo pienso en este primer término, yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo agarro la función f de x al cuadrado y la derivo? Entonces, cuando yo derivo esto, por regla de la cadena, tengo que derivar el cuadrado, que sería bajo el exponente, y le resto 1, copiándolo de adentro. Y luego, por regla de la cadena, derivo lo que tengo adentro, que es f'. Entonces, si se fijan, esos términos muy parecidos a este primer sumando. ¿Cómo me puedo eliminar ese 2? Pues si multiplico por un medio, las constantes no me afectan en nada, y entonces, pues precisamente, elimino ese problema. Y luego, bueno, si yo quiero una segunda derivada, pues simplemente cuando agarro la primera derivada y la derivo, bueno, pues obtengo la segunda derivada. Entonces, este pequeño cálculo que hice aquí, que ahorita voy a poner para abajo, entonces básicamente me dice, bueno, considero una función g como un medio por f de x al cuadrado más f' de x. Entonces, por lo que acabamos de ver, note que si yo calculo la derivada de esa función, por el cálculo que ya hice, efectivamente me da f de x por f' de x más f segunda. ¿Ok? Y entonces, ¿verdad? Básicamente el problema cambia ahora. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, hay que probar que existe un chi entre 0 y 1 que cumple que g' de chi vale 0. ¿Ok? Eso digamos que es lo primero. Ahora, ¿qué cumple esta función f particular? Pues bueno, esta función g. Si uno se pone a jugar un poquito, ¿no? ¿Verdad? Y siempre piensa en imágenes, a ver si se pueden calcular. Ven que tenemos condiciones sobre f en 0. Entonces, cuando yo calculo la imagen de 0 en g, es una f de 0 al cuadrado más f' de 0, que sería, vamos a ver, f de 0 por hipótesis es 2, f' de 0 es menos 2, y cuando simplificamos esto efectivamente da 0. ¿Ok? Entonces, estamos definiendo una nueva función g, que yo sé que en el origen vale 0, y estamos trabajando en el intervalo 0, 1, y yo quiero, recuerden, demostrar que existe algún valor en donde la derivada se hace 0. ¿Ok? Entonces, si pensamos en el teorema de Rolle, ¿verdad? Todo lo que bastaría probar que existe algún valor, llamémoslo eta, en el intervalo entre 0 y 1, tal que g de eta vale 0. ¿Por qué razón? Porque entonces si yo demuestro que por aquí hay un eta, en donde la función vale 0, pues ya está. Por el teorema de Rolle, necesariamente va a haber un punto en donde la derivada vale 0. ¿Ok? Entonces, estamos reduciendo el problema tal vez a otra función un poquito más sencilla, tal vez de, de trabajar. Preguntas están.
Entonces, aquí ya sí es donde viene un poco el- digamos, la parte media complicadilla en lo que es la construcción de estos dos casos que vienen a continuación. Em, ok. Entonces, voy a separarlos en dos casos. Caso 1. ¿Qué pasa si la función f nunca se anula? Aquí. Y un caso número 2, ponerlo por acá. ¿Qué pasa si el conjunto de todos los x en R, tales que f de x es igual a 0, es diferente de vacío? ¿Okay? Bueno, básicamente estoy diciendo, caso número 1, la función nunca vale 0. O caso número 2, hay algunos números reales en donde la función sí vale 0. Porque eso de alguna forma pues afecta el comportamiento de f. Entonces, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué puede hacer uno por acá? Y, y en este caso, vamos a reescribir g. Entonces, note que g, voy a sacar un f al cuadrado factor común. Voy a dejar de escribir la dependencia de x, nada más. Entonces sabemos que g es un medio de f al cuadrado más f'. Voy a sacar un f al cuadrado factor común. Y entonces me va a quedar un medio más f' entre f al cuadrado. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos asumiendo que la función nunca se indefine. Entonces yo no tengo problema con ese denominador de aquí abajo. ¿Okay? ¿Esto de qué sirve verlo de esta forma? Bueno, si yo defino una nueva función h que va a ser x medios menos 1 entre f de x, pues resulta ser que cuando yo agarro esta función y la derivo, h' es la derivada de x es 1, y estos lo pueden ver como cociente si quieren, o pueden verlo como, voy a ponerlo por acá, puedo verlo como f elevado a la menos 1, ¿verdad? Y que no se confunda con la prima, nada más, tal vez voy a escribir de otra forma. Pero si yo derivo 1 entre f, si lo vemos como cociente es poner el de abajo al cuadrado, copio el de abajo, derivo el de arriba, menos copio el de arriba y derivo el de abajo, que esto daría menos f' entre f al cuadrado. Que si se fijan, es esencialmente, pues, por diferencia de un signo, es esencialmente ese término que tengo aquí, f' entre f segunda. Por esa razón, cuando uno ve ese término, uno piensa en poner aquí 1 entre f. ¿Okay? Entonces, cuando yo derivo esto lo que me va a dar es 1 entre f' más f al cuadrado, porque el menos que tengo en la definición de h me cambia el signo. Entonces, lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que g la estoy escribiendo como f al cuadrado por h'. ¿Sí? No, estoy tratando de reescribir la función de una manera equivalente. ¿Okay? ¿Qué tiene de ventaja h? Bueno, si se fijan de las hipótesis iniciales, ¿verdad? Me decían que tengo el valor de f en 0, tengo el valor de f' en 0, tengo el valor solo de f1. Es el único valor que tengo cuando la x vale 1. Entonces, en la definición de g, por ejemplo, yo no pude evaluar en 1 porque yo no sé cuánto se está derivado en 1. ¿Okay? Reescribiéndolo de esta forma, vean que h depende solo de f. Entonces, esta sí yo sí la puedo evaluar. Entonces, note que cuando yo evalúo h en 0, esto va a dar 0 menos 1 entre f de 0, que f de 0 era 2. ¿Okay? Cuando yo calculo h de 1 va a ser un medio menos 1 entre f de 1, que f de 1 era 1. Entonces, esto da menos un medio. Y entonces, voy a dejar esto, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Como h de 0 es igual a h de 1 y h es diferenciable, por el teorema de Rolle, yo sé que existe un eta entre 0 y 1 que cumple que h' de eta vale 0. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa cuando me voy a la función g? Por lo que escribimos aquí arriba, que es f al cuadrado por h'. Entonces g va a ser f al cuadrado por h', todo evaluado en eta, pero acabamos de darnos cuenta que este h' en eta vale 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que queríamos probar? ¿Verdad? Recuerden que dijimos, reducimos el problema a, bastaría probar que existe un eta en donde g vale 0. Entonces aquí lo tenemos, y en ese valor g vale 0. Entonces ese es el caso en el que f no sea nulo. Ahora, podría ocurrir, ¿verdad?, que f sí se anule en algunos puntos. Entonces, ese es el segundo caso. ¿Okay? ¿Qué pasa con la función f? Entonces, lo único que sabemos de f es que, si miren, la imagen de 0 es 2, entonces la función empieza por acá. La imagen de 1 es 1, entonces termina por acá. Y si estamos asumiendo que el conjunto de ceros es distinto de vacío, es porque en algún momento interseca al eje X. ¿Okay? Y bueno, ahí pueden ser varias veces, ¿verdad? No me importa. Lo que sé es que en algún momento va a intersecar al eje X. Y de nuevo, como la función es diferenciable, yo sé que es continua, ¿verdad? Y eso justifica el hecho de que pensemos en este gráfico. Y entonces, al ser continuo, lo que voy a hacer es tomar z1 como el menor 0, o el menor, llamemos este conjunto A, no, tal vez z tiene más sentido, el conjunto de ceros. Tomo z1 como el menor elemento de z, o sea, es este primer valor en donde interseco al eje X, y z2 como el mayor elemento de z. O sea, es este último elemento a partir del cual empieza a crecer. ¿Okay? De esa manera, ¿verdad? Es claro que z1 es positivo, es menor o igual que z2, y eso es menor que 1. Y pongo menor o igual, ¿verdad? Porque podría ser el caso de que la función más bien lo que haga es algo así, y que realmente solo tenga un punto, ¿verdad? Entonces, en este caso, z1 y z2 pues podrían ser iguales. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? No sabemos qué pasa entre z1 y z2, no tenemos ninguna idea, pero lo que sí sabemos es que la función por continuidad tiene que ser positiva si yo estoy en el intervalo entre 0 y z1, y perdón, aquí z1 va a ir abierto, y o si estoy en el intervalo de z2, es infinito, no, de z2 a 1. ¿Okay? Y de nuevo, eso es por continuidad, básicamente, para teorema del valor medio. Como yo sé que aquí pasa desde 2 hasta z1, necesariamente, cuando pienso en las derivadas, yo sé que la derivada en z1 va a ser negativa y la derivada en z2 va a ser positiva. Y de nuevo, ¿por qué? Porque en z1, como estoy atravesando 0, yo sé que la función es decreciente. Y entonces eso justifica que la primera derivada es negativa y lo contrario pasa en z2, en donde la derivada debería ser positiva porque la función va creciendo. En el caso extremo, ¿verdad? Podrían ser iguales a 0, eso no es ningún problema. Lo importante es que f' es menor o igual que 0 y f' z2 es mayor o igual que 0. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos? Es esto sobre f. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa en g? Como la función g estaba definida, ya se me olvidó, estaba aquí arriba, es un medio de f al cuadrado más f'. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo evalúo, cuando yo pienso en g evaluado en z1 y g evaluado en z2? ¿Okay? Pues bueno, como z1 y z2 son ceros de f,
este término se va a anular. ¿Ok? Este término es igual a 0 cuando estoy en Z1 o cuando estoy en Z2. ¿Ok? Entonces solamente me va a quedar el otro término, f', en cada caso, que sabemos que este es menor o igual que 0 y que este es mayor o igual que 0. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, si yo tengo una función g, que yo sé que en Z1 es menor o igual que 0 y en Z2 es mayor o igual que 0, como g es continua, entonces necesariamente, por el teorema del valor medio, yo sé que va a existir un eta en ese intervalo, en ese caso cerrado, porque la igualdad podría darse en los extremos. Existe un valor en el que g vale 0. Que eso, de nuevo, ¿verdad? Es lo que habíamos reducido el problema. Bastaría probar que existe un eta que cumple eso. Entonces aquí está, existe un eta que cumple eso. Y de esa forma, pues, terminaríamos el ejercicio. ¿Ok? Preguntas.